Onda Cero Coslada, 102.0 FM. Continuamos en nuestro programa y abrimos Reserva Natural de Miguel Herrero Uceda. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues con mucho entusiasmo hoy porque tenemos una persona natural de enjundia y un poco olvidado, ¿no? Como me cuentas, Georges Louis Leclerc. Exactamente. Y la verdad que fue una persona muy importante. En su época fue totalmente revolucionario en cuanto a los conceptos científicos y sentó la base para muchas teorías modernas de biología, de geología. Bueno, la verdad es que participó en todo, también desarrolló el cálculo infinitesimal, el cálculo de probabilidades y bueno, se metió en todo el saber. Era el saber enciclopédico en persona. Bueno, de hecho sí, es no su publicación de su historia natural en 44 volúmenes, casi como la enciclopedia de Diderot. Sí, bueno, lo que pasa es que he puesto solamente referido a la historia natural y lo que hizo fue un compendio de todos los saberes que había en su época y además con esta publicación pues también lo hacía porque su estilo era un estilo literario, entonces hacía llegar muy bien a la gente y gracias a él pues también la biología tomó carta de naturaleza como una disciplina que entraba dentro de toda la ciencia. Bueno, este francés del siglo XVIII prácticamente lo abarca de 1707 a 1788. Como dices, hizo muchísimas cosas, cosmólogo también, matemático, bueno, de todo. Sí, sí. Además fue el primero en intentar buscar la datación de la Tierra mediante método científico, porque hasta entonces pues tenía, por cierto, el cálculo que había hecho Jane Asser basado en la Biblia, que lo ponía que la creación había sido en el 4004 antes de Cristo. Sí. Entonces, la importancia que tiene Buffon es separar la ciencia de las creencias, de los mitos y basarse en la experimentación. Entonces hizo un cálculo, él lo hizo basándose en el enfriamiento. Entonces, bueno, es un cálculo que ahora no es, que está muy lejos de lo que es ahora, pero ofrecía una datación de 70.000 años, que era muchísimo mayor de lo que decían a partir de la escritura, con lo cual, bueno, pues se sentó la base de decir que tenemos que experimentar, tenemos que investigar y tenemos que saber. Después hizo otro cálculo mirando los minerales y ya lo elevó a 180.000. Ahora actualmente se tiene en 4.000 millones y medio de años, mucho mayor. Pero bueno, ya sentó la base de decir, hay que fijarse. Ahora se hace a través de la descomposición de isótopos, claro que entonces no se conocía nada del carbono 14, ¿no? Sí, bueno, del uranio, de ciertas materias, por ejemplo, porque decir, vale, se ha descompuesto, pero ¿cómo sabemos el origen, cómo era? Bueno, pues hay ciertos materiales como cristales de circonio que, por ejemplo, no admiten el plomo en su formación. Sin embargo, sí uranio. Y uranio exige una transformación con isótopos radiactivos y se va formando plutonio. Entonces, se va formando plomo. Entonces, todo el plomo que tiene ahora los cristales, pues han venido después de formarse, con lo cual se pueden datar de cuando se crearon esos cristales. Entonces, así de esta forma, con distintos materiales y distintas cosas, es como actualmente se calcula la edad de la Tierra. Bueno, no sé si te estás refiriendo a la famosa aguja de Buffon, ese cálculo, esas probabilidades geométricas para hallar o aproximarse a los valores del número pi. Sí, bueno, ya digo que era una persona, aunque no participó en la enciclopedia, pero sí influyó mucho con su saber enciclopédico e intentarlo divulgar a todas las personas. Y entonces, bueno, también, como decíamos, también era un matemático brillante. Es decir, todas las ciencias de su época, pues él las dominaba y lo supo divulgar a través de sus libros, con lo cual fue una figura muy influyente y además sentó las bases para muchos temas. Por ejemplo, hemos estado hablando de la edad de la Tierra, pues también, por ejemplo, para la evolución.
Él, por supuesto, su teoría no es la de Darwin, pero él hablaba ya de que las especies no eran fijas, que eso era algo también que rompía con la mentalidad de la época. Ajá. Él pensaba que las especies se podían modificar o ponía dos palabras de generación o mejora. Ajá. Entonces, dependiendo del medio en el que estaba, no sabía muy bien el mecanismo, pero ya era una aproximación de decir, aquí las especies no son fijas, no se crearon todos el primer día y son inmutables, sino que se están transformando. Entonces, a partir de él, pues surgieron nuevos pensadores como Lamarck o después posteriormente Darwin, que ya puso su teoría de la evolución y ya dio cómo era el mecanismo exactamente de cómo las especies nuevas se iban formando. Bueno, pues este gran francés naturalista Georges-Louis Leclerc es la persona natural hoy en el programa, y además, como veo, yo creo que no hay tanta gente que haya sido miembro de academias como de Estados Unidos, de las ciencias de Rusia, de Prusia, antigua Alemania, Francia, Inglaterra, de la Royal Society, se le admitía en todos los lados. Claro, es que era una persona muy influyente, y lo que digo que se le ha olvidado hoy su importancia, porque él fue un pionero en muchas cosas. Entonces sus teorías abrían paso para que después las personas que siguieran estudiando sobre las distintas materias, pues ya tenían la puerta abierta de decir por dónde tenían que investigar. Entonces, claro, sus teorías ahora pues son del siglo en el que la hizo. Claro, fueron muy adelantados en su época, pero desde luego hoy ya no están en vigor. Pero fue muy importante para que la ciencia evolucionara, y sobre todo para abrir un paso de darle importancia a la experimentación frente a las creencias o frente a los dogmas religiosos. Bueno, pues para ya ir finalizando con esta persona natural ya otorgada en la figura de Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, o de Buffon, ¿no?, como también se le busca y se le encuentra, esta persona que la has recuperado. Bueno, pues ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el final que le podemos poner? Bueno, para el final podemos decir pues su personalidad, que era una persona en el que se interesaba por todo, su saber enciclopédico, que eso es al contrario de lo que existe ahora, que existe un pensamiento muy sesgado, los especialistas solamente van en un tema. Pues esta era una persona que veía una cosmovisión de todo, y entonces también tenía una voluntad no solamente de experimentar, sino de divulgar. Es decir, en su persona reunía todo, no solamente los saberes de su época, sino la experimentación y la gana de difundirlo, por lo cual su importancia en su época fue tremenda. Bueno, pues estamos de acuerdo por todo lo que nos has contado, lo que aquí queda expuesto, y bueno, pues como Georges-Louis Leclerc hay mucha gente, pero desde luego no le conocíamos, y ya desde hoy ya deja de ser un personaje, un importante naturalista, botánico, biólogo, cosmólogo, matemático y vete tú a saber, y escritor francés ya reconocible. Seguimos explorando los campos del conocimiento a partir de las grandes personas que han creado este camino y para llegar a lo que hoy es la ciencia. Bueno, pues así cerramos la Reserva Natural de Miguel Herrera Uceda. Miguel, pues muchas gracias, te esperamos en el próximo programa con otra persona natural, o con otra entidad, o con algo también que destacar aquí en este programa. Pues sí, vamos a sacar una persona que además fue muy importante y también está muy olvidado, un investigador español que además fue la persona más citada en los libros de Darwin. Pues nos quedamos con él para la próxima semana. Onda Cero Coslada, 102.0 FM.